Escucha, Javier Ángel. Qué maravilla, ¿eh? Fíjate. Qué maravilla de Miserere de nuestro gran Tomás Luis de Vitoria. Y qué apropiado, Feliciano, para justo esta noche de Jueves Santo. Pues claro que sí, Javier Ángel. La música ha sido siempre la gran protagonista de la liturgia de la Semana Santa en nuestras iglesias y catedrales. A la caída del sol se celebraban los oficios de tinieblas. Los templos estaban tenuemente iluminados y a un lado del altar pues se ponía un gran candelero de 15 brazos que se llamaba Tenebrarium. Se iniciaba la ceremonia con el canto gregoriano de los salmos, en el que no podía faltar las lamentaciones de Jeremías profeta. Durante la ceremonia, pues según se iban finalizando los salmos, se iba apagando una vela pues, para simbolizar cómo la humanidad iba perdiendo la fe en Cristo. Para acabar, se cantaba el Miserere. Miserere mei Deus, secundum mania misericordia. El escritor Salvador Paniker, que no era muy católico, recuerda en sus memorias las tinieblas de su infancia y juventud y dice: el efecto psicológico de las tinieblas iba ligado al fluir casi impersonal del canto gregoriano. Los cirios que se iban apagando salmo a salmo nos conducían a la noche oscura del alma, donde ya no hay ni creencias ni esperanza. Oye, Feliciano, ¿y este maravilloso canto del Miserere? Cuéntanos, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? Pues Miserere meis Deus es el principio de un salmo de la Biblia escrito nada menos que por el rey David. Como cuenta la historia sagrada, el rey David cometió adulterio con Betsabé, que era la esposa algo ligera, eso sí, de Urías elitita. Y no contento con eso, para quitarse el problema del medio, el rey David mandó asesinar al marido burlado. Bueno, imagínate el escándalo, oye, no se hablaba de otra cosa en la corte, ¿no? Entonces, enterado de todo este asunto, el profeta Natán fue a la corte y puso al rey en orden. El rey David, reconvenido por el profeta Natán, reconoció con dolor sus pecados y escribió este salmo que empieza así: Miserere mei, ten piedad de mí, oh Dios, por tu gran misericordia. Bueno, pide que borre sus pecados y de paso los de toda la humanidad. Pues efectivamente, porque es que el Miserere también es un canto de esperanza, pues al final el orante es consciente de haber sido perdonado y de que su alma ha sido purificada. ¿Y por qué tuvo tanto auge el canto del Miserere? Hay que reconocer que se trata de un texto muy inspirador. Fíjate, habla del pecado, de la misericordia divina y de la esperanza del perdón. Entonces, claro, todos estos temas siempre han resultado muy atractivos, pero que muy atractivos para los artistas. Mira, a través de la literatura romántica del siglo XIX se puso de moda el estilo gótico. Se reconstruyeron las viejas catedrales que estaban arrumbadas, como la de Notre Dame o la de León, y además se erigieron infinidad de nuevos templos. Y la nobleza y la alta burguesía también se contagió de este nuevo espíritu y comenzó a construir grandes caserones y palacios al estilo neogótico, sobre todo en Inglaterra, donde incluso se llegó a fomentar estas construcciones por ley. Estos son los palacios y las iglesias que vemos en las series inglesas de televisión. Efectivamente, estos magníficos edificios que vemos en las series británicas, palacios, iglesias, colegios a lo Harry Potter, que parecen antiquísimos, casi medievales, pues en realidad son una auténtica filfa, una tomadura de pelo, pues no tienen ni 200 años de vida. Todo esto es un invento del romanticismo. Mira, el movimiento romántico se impregnó de historias de muertes por amores imposibles y de apariciones espectrales que se aparecían de noche bajo desatadas tempestades, vagando por las ruinas de antiguos cementerios de castillos y monasterios góticos. Fíjate si les gustaban estos asuntos de las ruinas góticas que el escritor Joseph Belloc le decía en una carta a su amigo Chesterton que estaba construyendo unas ruinas góticas en su jardín y que le estaban quedando preciosas. En fin,
que en este caldo de cultivo de apariciones y de almas en pena no es de extrañar que el Miserere fuera su mejor banda sonora. Claro, entonces ya entiendo por qué nuestro escritor romántico Gustavo Adolfo Bécquer publicó un cuento titulado Miserere. En su libro Rimas y leyendas. Cuenta, Feliciano, no nos dejes en asco. Mira, todo comienza cuando un viajero curioso, rebuscando por la biblioteca del convento de Fitero, encontró unas partituras de un extraño Miserere. Él algo sabía de música, le llamó la atención, comenzó a ojearlo y vio que no estaba acabado. Y se dio cuenta que en vez de que las clásicas acotaciones que los compositores ponen en los pentagramas para ayudar a la interpretación de la música, ¿no? Pues ya lo sabemos, ¿no? El allegro, el pianissimo, el vivace, tal. Pues en estas partituras el compositor había escrito: crujen los huesos, la cuerda aúlla, las notas son huesos cubiertos de carne. Bueno, y muchas más cosas así, ¿no? Entonces, el curioso viajero preguntó a los frailes y entonces le contaron que ese Miserere, sin acabar, lo había escrito un peregrino que llegó un miércoles santo. A ver, Javier Ángel, ¿cómo llegó ese peregrino? Pues ¿cómo va a llegar? En una noche oscura, bajo una gran tempestad, con mucho viento y rayos y truenos. Efectivamente, veo que estás captando la idea del romanticismo. Bueno, pues el peregrino les pidió asilo por esa noche y a la lumbre del hogar, del refectorio, pues les contó que era un músico que había sido muy famoso y que, llevado por su soberbia, había cometido un horrible crimen y que, para solicitar el perdón divino, recorría los caminos buscando inspiración para componer el mejor Miserere que jamás se hubiera escrito. Entonces los frailes dijeron: oiga, pues llega usted al sitio oportuno y en el momento oportuno. Pues arriba, en el monte, hay unas ruinas de un antiguo monasterio gótico cuyos monjes fueron asesinados por un malvado caballero para vengarse de su padre, que se había gastado toda su herencia en construir la abadía. Gótica, por supuesto, supongo. Claro, claro. Y no solo las ruinas eran góticas, sino que además cada noche de Jueves Santo las almas de los frailes se despertaban entre las ruinas para cantar el Miserere más emotivo que jamás se pudiera escuchar. Pues ya es acertar. Mejor imposible. Pues efectivamente, Javier Ángel, la ocasión la pintaban calva y el músico peregrino no quiso desaprovecharla. Subió al monte la noche de Jueves Santo y se ocultó entre la maleza que abrazaba las ruinas del monasterio. Y a medianoche se desató una fuerte tormenta y de pronto las derruidas columnas comenzaron a crecer sobre sus basas como si fueran árboles de piedra, desplegando todo su ramaje de capiteles y nervaduras. Una misteriosa luz alumbraba la escena cuando de la cripta surgió una procesión de esqueletos vestidos con las desgarradas y polvorientas cogullas de los frailes. Eran las almas de los monjes asesinados que venían del mismísimo purgatorio para impetrar la misericordia divina. Cuando llegaron al coro, entonaron un estremecedor Miserere que conmovió sobremanera el espíritu del músico, quien, maravillado por la fantasmagórica escena, en vano intentaba retener o tomar nota de las notas de este sublime Miserere, de este verdadero Miserere, cantado por los hombres que vuelven al mundo después de muertos y saben lo que es morir en el pecado. Pero ni los sentidos ni las manos del perturbado músico le respondían al estar sumido en este profundo éxtasis. ¿Pudo regresar a Fitero? Sí, volvió algo trastornado, eso sí, y contó lo que había visto. Y le pidió al abad asilo y pan por algunos meses, porque voy a dejaros, les dijo, una obra inmortal de arte, un Miserere
que borre mis culpas a los ojos de Dios y eternice mi memoria y con ella eternice la de esta abadía. ¿Y quién puede negarse a tal oferta? Pues desde luego el santo abad de Fitero no, y acogió al exaltado músico, quien la verdad pues ya no fue capaz de dar pie con bolo, ¿no? Trabajaba hasta la extenuación, noche y día, garabateando convulsivamente notas inconexas sobre un montón de papeles que luego rompía y tiraba desesperadamente. ¿Y entonces acabó el miserere? No, que va, nada. La verdad es que el músico ponía interés, pero sin ningún logro práctico. Y como todo un buen cuento romántico, pues al final el sueño huyó de los párpados de nuestro protagonista, luego perdió el apetito, luego la fiebre se apoderó de su cabeza y al final se volvió loco del todo y murió, dejando a los frailes esos esbozos musicales en las partituras que el curioso visitante pudo encontrar en la biblioteca de la abadía de Fitero. Pues efectivamente, esta es una historia muy al gusto romántico. Pues sí, totalmente al gusto de la literatura romántica. Pero afortunadamente en la vida real hemos podido disfrutar de grandes misereres, como el de Vittoria, el de Allegri, que ese ya es, esa es la pera limonera, o el de Mozart, pero también de magníficos músicos contemporáneos como el de Navarrico Hilarión Eslava, quien llegó a componer 5 misereres para distintas poblaciones andaluzas. El de Sevilla se daba los miércoles santos en la catedral a toda orquesta, coro y grandes solistas operísticos. Y a partir de la Semana Santa del año 45, el obispo, el cardenal Segura, lo prohibió porque dijo que era demasiado ostentoso para las celebraciones litúrgicas de esas fechas. Hombre, y la verdad es que era ostentoso porque pasó a darse como pieza de concierto en los teatros. Pero afortunadamente, con el tiempo ha sido recuperado por la Catedral de Sevilla y ahora se interpreta todos los sábados santos. Escucha, Javier Ángel, fíjate qué maravilla. En efecto, Feliciano, ¡qué maravilla! Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras que nosotros somos contingentes.